Siguiendo con la matriz de evaluación y contenidos de la Comisión de Admisión 2025 de la UNSA, en este video vamos a desarrollar un tema fundamental: la caracterización de la investigación, considerando su enfoque, alcance y tipo, aspectos esenciales para orientar adecuadamente el desarrollo de un estudio. Para abordar este tema, tomaremos como referencia a Roberto Hernández Sampieri, autor del libro Metodología de la Investigación, y como autor de apoyo a John W. Creswell, con su obra Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. A lo largo del video, conoceremos las principales características de cada enfoque, los diferentes alcances de una investigación y los tipos de investigación, de manera que podamos identificarlos y aplicarlos correctamente. Espero que este video sea de gran ayuda para tu preparación y que te permita comprender este tema de una manera sencilla y práctica. Sin más preámbulos, comencemos. La investigación constituye un proceso sistemático que permite generar conocimiento y comprender diferentes fenómenos de la realidad. Para desarrollar una investigación de manera adecuada, es necesario establecer una orientación metodológica que permita definir el enfoque, el alcance y el diseño que tendrá el estudio. Los autores señalan que estos elementos están relacionados con los propósitos de la investigación y permiten determinar cómo se desarrollará el proceso investigativo. Dentro de la investigación se destacan principalmente los enfoques cuantitativo, cualitativo y de métodos mixtos. Cada uno posee características particulares y se selecciona de acuerdo con el problema, los objetivos y las preguntas que se desean responder. Asimismo, en la investigación cuantitativa pueden identificarse 4 alcances: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, los cuales representan diferentes niveles de profundidad para estudiar un fenómeno. Propósitos de la investigación social. La investigación social tiene diferentes propósitos, dependiendo de lo que se quiere conocer o lograr con un estudio. El documento identifica 6 propósitos principales. Exploración. Se utiliza cuando un tema es nuevo o ha sido poco investigado. Permite ampliar el conocimiento inicial, descubrir nuevas perspectivas y generar posibles preguntas de investigación. Descripción. Busca describir detalladamente personas, grupos, actividades, acontecimientos o situaciones. Se interesa especialmente por conocer cómo las personas experimentan y comprenden un fenómeno. Explicación. Pretende comprender por qué ocurren las cosas, estudiando causas, efectos y relaciones entre variables. También permite identificar correlaciones entre diferentes fenómenos. Cambio o acción comunitaria. Busca utilizar la investigación para promover cambios, acciones sociales o intervenciones dentro de una comunidad. Puede estar relacionada con problemas sociales, justicia o políticas públicas. Evaluación. Permite determinar la eficacia o el impacto de programas, políticas, campañas o proyectos. Busca identificar si una determinada intervención está funcionando y cuáles han sido sus resultados. Evocar, provocar o cuestionar. Pretende generar nuevas formas de pensar, cuestionar estereotipos, promover la reflexión y crear conciencia sobre determinados problemas sociales. Idea principal. El propósito de la investigación determina en gran medida cómo se diseñará el estudio y qué métodos serán adecuados. Los 5 enfoques de investigación. El libro presenta 5 enfoques principales para diseñar una investigación social. 1. Investigación cuantitativa. Utiliza un enfoque principalmente deductivo. Busca medir variables y analizar relaciones entre ellas para identificar patrones, correlaciones o relaciones causales. Produce principalmente datos estadísticos y suele utilizarse para explicar o evaluar fenómenos. 2. Investigación cualitativa. Utiliza generalmente un enfoque inductivo. Busca comprender significados, experiencias y perspectivas de las personas. Se caracteriza por obtener información profunda y detallada, normalmente a partir de muestras pequeñas. Es apropiada para explorar, describir o explicar. 3. Investigación con métodos mixtos.
Integra datos cuantitativos y cualitativos dentro de un mismo proyecto. Las diferentes fases de la investigación se relacionan entre sí, de manera que los resultados de una fase pueden orientar la siguiente. Permite obtener una comprensión más completa del fenómeno. 4. Investigación basada en las artes incorpora prácticas artísticas como la escritura, música, danza, actuación, fotografía, cine o artes visuales para investigar problemas sociales. Busca generar comprensión, reflexión y nuevas formas de expresión. 5. Investigación participativa basada en la comunidad se caracteriza por la colaboración entre investigadores y miembros de la comunidad. Las personas involucradas participan en diferentes etapas, desde la identificación del problema hasta la difusión de los resultados. Su finalidad principal suele ser promover cambios o acciones comunitarias. Idea principal. Estos 5 enfoques pueden presentar cierta combinación o superposición. La elección depende del propósito, las preguntas y las características del proyecto. Elementos de la investigación. Los elementos de la investigación son los componentes fundamentales que permiten construir un proyecto de investigación. El documento los organiza en 3 grandes categorías. A. Elementos filosóficos. Responden principalmente a la pregunta, ¿qué creemos? Incluyen paradigma. Es la visión del mundo o marco de referencia desde el cual se interpreta el conocimiento y se orienta la investigación. Ontología. Se refiere a las ideas sobre la naturaleza de la realidad social y aquello que puede conocerse. Epistemología. Se relaciona con cómo se obtiene el conocimiento y qué se considera conocimiento válido. B. Elementos de la praxis. Responden a ¿qué hacemos? Incluyen género o diseño. Estructura general utilizada para desarrollar la investigación. Métodos o prácticas. Herramientas utilizadas para recopilar o generar datos, como entrevistas, cuestionarios u observación. Teoría. Explicación de la realidad social fundamentada en datos y que va más allá de esos datos. Metodología. Plan que establece cómo se combinarán los diferentes elementos para llevar a cabo la investigación. C. Elementos éticos. Incluyen valores, ética, reflexividad. Estos elementos están presentes en todo el proceso de investigación y ayudan a orientar cómo se diseña y desarrolla un estudio. Idea principal. Los elementos filosóficos determinan lo que el investigador cree, mientras que los elementos de la praxis determinan lo que hace para desarrollar la investigación. Investigación cuantitativa, cualitativa y con métodos mixtos. Investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa se basa en un enfoque deductivo y busca comprobar, rechazar o respaldar teorías existentes. Para ello, mide variables y estudia las relaciones entre ellas. Características principales. Utiliza mediciones. Analiza variables. Busca patrones y correlaciones. Puede estudiar relaciones causales. Produce datos estadísticos. Busca objetividad y neutralidad. Puede trabajar con muestras grandes. Es especialmente adecuada cuando el propósito es explicar o evaluar. Investigación cualitativa. La investigación cualitativa se caracteriza generalmente por un enfoque inductivo. Busca comprender profundamente los significados que las personas atribuyen a sus experiencias, actividades y situaciones. Características principales. Se centra en las experiencias subjetivas. Busca comprender significados. Proporciona información detallada. Generalmente trabaja con muestras pequeñas. Puede utilizar entrevistas, grupos focales, observación y otros métodos. Es especialmente adecuada para explorar, describir o explicar. Investigación con métodos mixtos. Los métodos mixtos combinan la investigación cuantitativa y cualitativa en un mismo proyecto. Los datos de ambos enfoques no solamente se recopilan, sino que se busca integrarlos para obtener una comprensión más completa del fenómeno. Por ejemplo, primero se puede aplicar un cuestionario para conocer la frecuencia de determinado fenómeno y posteriormente realizar grupos focales para comprender las experiencias y razones que explican los resultados obtenidos. Idea principal.
Mientras la investigación cuantitativa permite obtener una visión amplia y estadística, la cualitativa permite profundizar en experiencias y significados. Los métodos mixtos buscan aprovechar ambas perspectivas de manera integrada. Diseño de investigación cuantitativa. El diseño de investigación cuantitativa se caracteriza por buscar amplitud, medición precisa, objetividad, control y posibilidad de generalizar los resultados. Utiliza principalmente un razonamiento deductivo, mediante el cual se parte de teorías o hipótesis para obtener evidencias que permitan apoyarlas o refutarlas. Este tipo de investigación se utiliza especialmente cuando se pretende estudiar relaciones causales, asociaciones o correlaciones entre variables. El diseño cuantitativo suele seguir una estructura rígida, ordenada y lineal. El documento presenta una propuesta de investigación organizada en 3 grandes partes. Información introductoria básica. Tema de investigación. Plan de investigación. El tema de investigación responde a qué queremos aprender, mientras que el plan de investigación responde a cómo vamos a alcanzar nuestros objetivos. Elementos principales del diseño cuantitativo. Entre los elementos que aparecen en la propuesta están: título, resumen, palabras clave, tema que se investigará, importancia o valor del estudio, perspectiva teórica, declaración del propósito, preguntas de investigación o hipótesis, revisión de literatura, diseño y métodos de recolección de datos, población, muestra y sujetos, análisis de datos, interpretación de resultados, prueba piloto, cuando corresponda, declaración ética, referencias y anexos. Declaración del propósito de la investigación. La declaración del propósito de la investigación presenta de manera breve cuál es la finalidad principal del estudio. Debe indicar claramente qué problema o fenómeno se investigará y qué relación se pretende estudiar. Según el documento, una buena declaración del propósito debe identificar como mínimo el problema o fenómeno que se investigará, las variables que serán estudiadas, la variable independiente y la variable dependiente, cuando corresponda, la población de interés, la teoría que se pondrá a prueba, si es aplicable. ¿Por qué es importante? Porque el propósito funciona como una guía para el resto de la investigación. A partir de él se pueden formular las preguntas de investigación o hipótesis, seleccionar los métodos y determinar qué datos será necesario recopilar. En términos sencillos, el propósito responde a la pregunta: ¿qué quiero investigar y qué relación entre variables quiero conocer? Preguntas de investigación o hipótesis. En la investigación cuantitativa normalmente se utilizan preguntas de investigación o hipótesis. Preguntas de investigación. Son las preguntas centrales que el estudio pretende responder. En el enfoque cuantitativo tienen un carácter deductivo y generalmente se concentran en las relaciones entre variables. Pueden utilizar términos como causa, efecto, determinar, influir, relacionar, asociar, correlacionar. Por ejemplo, ¿existe una relación entre el nivel de estrés y el rendimiento académico de los estudiantes? Hipótesis. Una hipótesis es una predicción sobre la relación que puede existir entre 2 o más variables. Se utiliza especialmente cuando el propósito del estudio consiste en medir o comprobar relaciones entre variables. Por ejemplo, a mayor nivel de estrés, menor rendimiento académico de los estudiantes. La hipótesis plantea anticipadamente qué relación se espera encontrar y posteriormente los datos permiten determinar si esa predicción recibe apoyo o es rechazada. Relación entre propósito, preguntas e hipótesis. Existe una secuencia lógica. Problema, propósito, variables, preguntas/hipótesis, recolección de datos, análisis, resultados. Por ello, las preguntas o hipótesis deben estar directamente relacionadas con el propósito del estudio. El plan de investigación. El plan de investigación explica cómo se llevará a cabo el estudio. Su función es convertir los objetivos de investigación en un procedimiento concreto.
El documento señala que los métodos deben seleccionarse considerando su capacidad para responder las preguntas, comprobar las hipótesis y alcanzar el propósito de la investigación. También deben tenerse en cuenta factores prácticos como el tiempo, los recursos y las habilidades del investigador. Principales componentes. A. Diseño y métodos de recolección de datos. Los principales diseños cuantitativos señalados son: investigación experimental. Busca estudiar relaciones de causa y efecto mediante la intervención y el control de variables. Investigación mediante encuestas. Utiliza preguntas estandarizadas para recopilar información que posteriormente puede analizarse estadísticamente. En los experimentos se pueden utilizar grupos experimentales y grupos de control, además de pruebas previas y posteriores, para evaluar los efectos de una intervención. B. Población y muestra. Se debe determinar quiénes forman parte de la población que interesa estudiar y cómo se seleccionará la muestra. En los estudios cuantitativos es importante reducir el error de muestreo, porque una muestra sesgada puede afectar la posibilidad de generalizar los resultados a la población. C. Análisis de datos. Los datos cuantitativos se analizan mediante procedimientos estadísticos. Primero pueden utilizarse estadísticas descriptivas para resumir los datos, por ejemplo, frecuencias, porcentajes, media, mediana, moda, medidas de dispersión. Después pueden utilizarse estadísticas inferenciales para comprobar preguntas o hipótesis y realizar inferencias sobre la población. D. Validez y confiabilidad. La investigación cuantitativa debe evaluar. Validez. Indica si el instrumento realmente mide aquello que pretende medir. Confiabilidad. Indica si los resultados obtenidos son consistentes y confiables. E. Aspectos éticos. El plan también debe considerar aspectos éticos como el consentimiento informado, la confidencialidad, los riesgos y beneficios de la participación y la protección de los participantes. Diseño de investigación cualitativa. La investigación cualitativa busca comprender con profundidad los significados, experiencias subjetivas y procesos mediante los cuales las personas interpretan su realidad. A diferencia de la investigación cuantitativa, se orienta principalmente por diseños inductivos, es decir, parte de las experiencias y datos obtenidos para generar comprensión y significado. Se caracteriza por producir información rica y descriptiva, por lo que es especialmente útil en investigaciones exploratorias y descriptivas. Además, los diseños cualitativos suelen ser flexibles y modificables. A medida que el investigador obtiene nuevos conocimientos durante el estudio, puede ajustar la metodología y el plan de investigación. Por esta razón, el documento señala que las propuestas cualitativas no necesariamente siguen una estructura rígida. Idea principal. La investigación cualitativa busca comprender profundamente un fenómeno desde la perspectiva de las personas involucradas. Declaración del propósito de la investigación. La declaración del propósito explica de manera breve qué pretende lograr la investigación. Debe concentrarse en el objetivo principal del estudio y presentar con claridad los elementos fundamentales. Según el libro, debe incluir tema, problema o fenómeno que se investigará, participantes del estudio, contexto o escenario donde se realizará, metodología que se empleará, métodos para recopilar o generar los datos, forma en que se utilizarán dichos métodos, marco teórico, cuando corresponda. Razón principal para realizar la investigación. El propósito puede orientarse principalmente a explorar un fenómeno, describir una situación o experiencia, explicar determinados aspectos del fenómeno. Preguntas de investigación. Las preguntas de investigación indican qué pretende responder el estudio. En la investigación cualitativa, normalmente se plantean 1 a 3 preguntas centrales, aunque el número puede variar dependiendo del proyecto. El documento recomienda concentrarse en pocas preguntas para poder estudiarlas con profundidad. Las preguntas cualitativas tienen las siguientes características. Son inductivas. Son abiertas. Buscan comprender experiencias y significados. Generalmente comienzan con qué o cómo.
No buscan establecer una dirección determinada de los resultados. Deben poder ser respondidas mediante la investigación. Pueden utilizar expresiones como explorar, describir, comprender, descubrir, interpretar, generar significado. Ejemplo, ¿cómo experimentan los estudiantes universitarios el uso de las redes sociales durante su proceso de aprendizaje? La pregunta no anticipa una respuesta. Busca comprender las experiencias y significados de los participantes. El plan de investigación. El plan de investigación explica cómo se desarrollará el estudio. En la investigación cualitativa incluye diferentes componentes que permiten organizar la investigación. El documento presenta, entre otros, los siguientes elementos: declaración filosófica, diseño y métodos de recopilación de datos, muestreo, participantes y escenario, estrategias de análisis e interpretación de datos, evaluación, representación de los resultados, declaración ética. Recopilación de datos. Se deben explicar detalladamente las estrategias que se utilizarán para recopilar o generar información, indicando también cómo se enfrentarán los principales aspectos relacionados con el método elegido. Participantes y escenario. Se describen las características de los participantes, sus experiencias y la estrategia de muestreo intencional que permitirá seleccionar personas capaces de proporcionar información rica y relevante. También se especifica dónde se realizará la investigación. Análisis e interpretación. El investigador explica cómo analizará e interpretará la información obtenida. Entre las estrategias pueden encontrarse la codificación, la elaboración de memorandos y el uso de teoría y literatura para comprender los datos. Evaluación y representación. La evaluación explica cómo se garantizará la credibilidad y calidad de la investigación. La representación establece cómo se presentarán los resultados y a qué público estarán dirigidos. Declaración filosófica. La declaración filosófica es especialmente importante en la investigación cualitativa porque las decisiones sobre los métodos y la metodología están relacionadas con las creencias filosóficas del investigador. Esta declaración explica el paradigma o visión del mundo que orienta el proyecto y, generalmente, el enfoque teórico que influye en las decisiones sobre el diseño de investigación. El libro identifica dos grandes paradigmas dentro de los cuales suelen trabajar los investigadores cualitativos. A. Paradigma interpretativo o constructivista. Busca comprender cómo las personas construyen y reconstruyen significados mediante sus interacciones cotidianas. Se interesa por las interacciones sociales, las interpretaciones de las personas, las experiencias subjetivas, los diferentes significados que pueden existir sobre una misma situación. Entre sus principales corrientes teóricas se encuentran interaccionismo simbólico, fenomenología, etnometodología, dramaturgia. B. Paradigma crítico. Se orienta hacia el análisis de las relaciones sociales y, especialmente, de cuestiones relacionadas con poder, desigualdad y cambio social. El documento lo presenta como el segundo gran paradigma dentro de la investigación cualitativa. Idea principal. La declaración filosófica permite explicar desde qué perspectiva entiende el investigador la realidad y cómo esa perspectiva influye en el diseño del estudio. Diseño de investigación con métodos mixtos. 1. Diseño de investigación con métodos mixtos. La investigación con métodos mixtos, MMR, consiste en recopilar e integrar datos cuantitativos y cualitativos dentro de un mismo proyecto. Su finalidad es obtener una comprensión más completa del fenómeno estudiado, especialmente cuando se trata de problemas complejos. Este enfoque combina métodos deductivos, propios de la investigación cuantitativa, métodos inductivos, propios de la investigación cualitativa, integración de los datos cuantitativos y cualitativos. Los métodos mixtos son especialmente apropiados cuando el propósito de la investigación es describir, explicar o evaluar un fenómeno. Una característica fundamental es que no basta con utilizar métodos cuantitativos y cualitativos por separado.
Los resultados deben relacionarse o integrarse de alguna manera para obtener nuevos conocimientos. Principales tipos de diseño. El documento identifica 3 grandes tipos: secuencial, convergente, anidado. Los diseños secuencial y anidado presentan diferentes variantes, dando lugar a 5 tipos principales de diseños de métodos mixtos. La elección debe estar relacionada directamente con el propósito y las preguntas de investigación. Declaración del propósito de la investigación. La declaración del propósito establece los objetivos principales del estudio y explica por qué se realizará una investigación con métodos mixtos. Debe incluir los objetivos principales, los participantes, el escenario o contexto, los métodos cuantitativos y cualitativos, el diseño de métodos mixtos seleccionado, el marco teórico, cuando corresponda, la razón principal para realizar el estudio. Por tanto, el propósito debe dejar claro qué se quiere estudiar, a quiénes se estudiará, dónde se realizará y por qué es necesario combinar ambos enfoques. Preguntas de investigación e hipótesis. En los métodos mixtos, las preguntas de investigación deben formar un conjunto integrado. El documento señala que deben incluirse, como mínimo, 3 tipos de preguntas. 1. Pregunta cuantitativa o hipótesis. Es la parte deductiva del estudio. La pregunta cuantitativa busca responder qué relación existe entre determinadas variables. La hipótesis, cuando corresponde, identifica las variables y predice la relación entre ellas, por ejemplo, cómo una variable independiente puede afectar a una variable dependiente. 2. Pregunta cualitativa. Es la parte inductiva del estudio. Busca comprender experiencias, significados, perspectivas o características del fenómeno investigado. 3. Pregunta de métodos mixtos. Es la pregunta que aborda la relación entre los datos cuantitativos y cualitativos. Busca determinar qué ocurre cuando ambos conjuntos de información se integran y qué conocimiento adicional puede obtenerse mediante esa combinación. Esquema. Pregunta cuantitativa, datos cuantitativos. Pregunta cualitativa, datos cualitativos. Pregunta de métodos mixtos, integración de ambos tipos de datos. 4. El plan de investigación. El plan de investigación explica cómo se ejecutará el estudio. En una investigación con métodos mixtos, el plan debe prestar especial atención a la relación entre los métodos cuantitativos y cualitativos y a la manera en que sus datos serán integrados. El modelo presentado en el documento incluye diseño y métodos de recopilación de datos, muestreo y participantes, estrategias de análisis e interpretación de datos, representación de resultados, declaración ética, referencias, anexos. 5. Diseño y métodos de recopilación de datos. En esta sección se debe indicar qué tipo de diseño de métodos mixtos se utilizará, qué métodos cuantitativos se emplearán, qué métodos cualitativos se emplearán, cómo se integrarán los datos obtenidos. Los métodos concretos pueden provenir de la investigación cuantitativa o cualitativa. Lo que distingue a los métodos mixtos es la combinación e integración de ambos. Por ejemplo, un estudio podría utilizar encuesta cuantitativa más entrevistas cualitativas. Integración de los resultados. La elección del diseño debe responder a preguntas como: ¿por qué se necesitan ambos tipos de datos? ¿Qué relación existe entre los componentes cuantitativo y cualitativo? ¿Cómo se informarán mutuamente los dos conjuntos de datos? ¿En qué momento se integrarán? 6. Muestreo y participantes. Esta sección describe la población de interés, la población específica que participará en el estudio, los procedimientos utilizados para seleccionar las muestras, la muestra cuantitativa, la muestra cualitativa. Una característica importante es que los métodos mixtos pueden requerir diferentes estrategias de selección de participantes para cada componente. Por ejemplo, componente cuantitativo. Muestra de mayor tamaño para obtener datos estadísticos. Componente cualitativo.
Participantes seleccionados por su capacidad de aportar información profunda y relevante. Por ello, el investigador debe explicar claramente cómo se seleccionará cada grupo y cómo ambos contribuirán al estudio. 7. Estrategias de análisis e interpretación de datos. Esta sección explica detalladamente cómo se analizarán e interpretarán los dos conjuntos de datos. El análisis debe considerar el análisis de los datos cuantitativos, el análisis de los datos cualitativos, los programas informáticos que puedan utilizarse, la relación entre ambos conjuntos de datos, el marco utilizado para la integración, la posibilidad de comparar o fusionar los datos, la transformación de datos, cuando sea necesaria, problemas que puedan aparecer, como los errores de medición. La integración es fundamental. La principal característica del análisis en métodos mixtos es que no se analizan los datos cuantitativos y cualitativos como si fueran investigaciones independientes. Se busca establecer qué relación existe entre ambos resultados y qué nuevas conclusiones pueden obtenerse de su integración. ¿Qué enfoques se han presentado en la investigación? A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diferentes corrientes de pensamiento y marcos interpretativos, como el empirismo, materialismo dialéctico, positivismo, fenomenología, estructuralismo, realismo y constructivismo. Estas corrientes dieron lugar a diferentes formas de buscar y generar conocimiento. Con el tiempo, estas perspectivas se agruparon principalmente en dos grandes enfoques de investigación: el cuantitativo y el cualitativo. Ambos buscan generar conocimiento mediante procesos sistemáticos, críticos y empíricos. Aunque tienen diferencias importantes, ambos enfoques comparten 5 estrategias generales: observar y evaluar fenómenos, establecer ideas o suposiciones a partir de esas observaciones, comprobar el fundamento de esas ideas, revisarlas mediante pruebas o análisis, realizar nuevas observaciones para aclararlas, modificarlas o generar nuevas ideas. ¿Qué características posee el enfoque cuantitativo? El enfoque cuantitativo es un proceso secuencial y probatorio. Esto significa que sigue una serie de etapas ordenadas. Se parte de una idea, se delimita el problema, se plantean preguntas, se revisa la literatura, se construye un marco teórico, se formulan hipótesis y se definen variables. Posteriormente se recolectan y analizan los datos para obtener conclusiones. Sus principales características son: busca medir y estimar magnitudes de los fenómenos, plantea problemas de investigación concretos y delimitados, se apoya en la revisión de literatura y un marco teórico, formula hipótesis antes de recolectar los datos, utiliza la medición de variables, recoge datos mediante procedimientos estandarizados. Los datos se expresan principalmente mediante números. Utiliza métodos estadísticos para analizar los datos. Busca tener el mayor control posible sobre el proceso y reducir el error. Procura que la investigación sea lo más objetiva posible. Busca generalizar los resultados de una muestra hacia una población. Pretende que los estudios puedan replicarse. Utiliza principalmente una lógica deductiva, es decir, parte de teorías e hipótesis para comprobarlas mediante los datos. Busca describir, explicar, comprobar y predecir fenómenos, así como identificar relaciones causales. En resumen, el enfoque cuantitativo se centra en medir, comprobar hipótesis, analizar datos numéricos y obtener resultados que puedan generalizarse. 3. ¿Qué características posee el enfoque cualitativo? El enfoque cualitativo es más flexible y dinámico. A diferencia del cuantitativo, las preguntas y las hipótesis pueden surgir antes, durante o después de la recolección y análisis de los datos. Por eso, su proceso es más circular y puede regresar a etapas anteriores. Sus principales características son: plantea problemas que inicialmente pueden ser abiertos y poco específicos. Comienza examinando los hechos y, a partir de ellos, puede desarrollar una teoría. Utiliza principalmente una lógica inductiva, pasando de casos particulares hacia conclusiones más generales. Las hipótesis generalmente surgen o se perfeccionan durante el estudio. Utiliza métodos de recolección no estandarizados o flexibles.
Busca conocer las perspectivas, experiencias, emociones, significados y puntos de vista de los participantes. Puede utilizar entrevistas abiertas, observación, documentos, grupos de discusión, historias de vida, entre otras técnicas. Considera el fenómeno de manera holística, es decir, tomando en cuenta el conjunto y su contexto. Estudia los fenómenos en su ambiente natural, sin manipularlos. Busca comprender e interpretar el significado de las acciones y experiencias. Reconoce que pueden existir varias realidades, construidas desde las perspectivas de los participantes y del investigador. El investigador participa activamente en la construcción del conocimiento. No busca necesariamente generalizar los resultados a una población amplia. Trabaja principalmente con datos como textos, narraciones, imágenes, grabaciones y documentos. En resumen, el enfoque cualitativo se centra en comprender, interpretar y profundizar en las experiencias y significados de las personas dentro de su contexto. 4. ¿Cuáles son las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo? La diferencia principal es que el cuantitativo busca medir y explicar los fenómenos, mientras que el cualitativo busca comprender e interpretar los fenómenos desde las experiencias y significados de los participantes. ¿Qué alcances puede tener el proceso de investigación cuantitativa? El proceso de investigación cuantitativa puede tener 4 alcances principales: exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Estos alcances no deben entenderse como tipos de investigación, sino como un continuo de causalidad que puede tener un estudio. El alcance elegido influye en la estrategia, el diseño y los procedimientos de la investigación. Además, una investigación puede combinar diferentes alcances. Por ejemplo, puede comenzar siendo exploratoria, continuar como descriptiva y correlacional y finalmente llegar a ser explicativa. El alcance depende principalmente de el estado del conocimiento sobre el problema, según la revisión de la literatura, la perspectiva que se quiera dar al estudio. ¿En qué consisten los estudios de alcance exploratorio? Los estudios exploratorios se realizan cuando se quiere investigar un tema o problema poco estudiado, novedoso o del que existen muchas dudas. Se utilizan cuando la revisión de la literatura muestra que hay poca información disponible o solamente ideas generales relacionadas con el problema. ¿Para qué sirven? Principalmente permiten familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos. Obtener información para saber si es posible realizar una investigación más completa. Indagar nuevos problemas. Identificar conceptos o variables importantes. Establecer prioridades para investigaciones futuras. Proponer ideas o afirmaciones que puedan ser estudiadas posteriormente. Son investigaciones generalmente flexibles, amplias y menos estructuradas que las descriptivas, correlacionales o explicativas. Normalmente sirven como punto de partida para investigaciones posteriores más rigurosas. Idea clave: exploratorio igual descubrir y familiarizarse con un tema poco conocido. ¿En qué consisten los estudios de alcance descriptivo? Los estudios descriptivos buscan describir fenómenos, situaciones, contextos o sucesos, especificando sus propiedades, características y perfiles. Su objetivo es mostrar cómo es y cómo se manifiesta un determinado fenómeno. Estos estudios miden o recopilan información sobre una o varias variables, pero no tienen como objetivo principal establecer relaciones entre ellas. El investigador debe definir qué se va a medir, sobre quiénes o qué se recogerán los datos, qué características o variables se analizarán. Los estudios descriptivos permiten mostrar con precisión las diferentes dimensiones de un fenómeno y pueden proporcionar una especie de fotografía de la realidad estudiada. Ejemplo: determinar cuántas personas asisten a psicoterapia en una comunidad y qué tipo de psicoterapia reciben. Idea clave: descriptivo igual describir cómo es un fenómeno y cuáles son sus características. ¿En qué consisten los estudios de alcance correlacional?
Los estudios correlacionales tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación entre dos o más conceptos, categorías o variables dentro de una determinada muestra o contexto. Para realizar este tipo de estudio, se mide cada una de las variables, se cuantifican y analizan los datos, se determina el grado de relación entre las variables, se comprueba si existe un patrón de asociación. Una correlación puede ser positiva cuando valores altos de una variable tienden a relacionarse con valores altos de otra. Negativa cuando valores altos de una variable tienden a relacionarse con valores bajos de otra. Nula cuando las variables no presentan un patrón sistemático de relación. Una de sus principales utilidades es predecir aproximadamente el comportamiento de una variable a partir del comportamiento de otra variable relacionada. Es importante recordar que correlación no significa necesariamente causalidad. Puede existir una correlación aparentemente verdadera que en realidad sea producto de otra variable. Esto se denomina correlación espuria. Idea clave. Correlacional igual determinar si dos o más variables están relacionadas y en qué grado. ¿En qué consisten los estudios de alcance explicativo? Los estudios explicativos van más allá de describir un fenómeno o establecer relaciones entre variables. Su objetivo principal es explicar las causas de los eventos o fenómenos. Buscan responder preguntas como: ¿por qué ocurre un fenómeno? ¿Cuáles son sus causas? ¿En qué condiciones se manifiesta? ¿Por qué dos o más variables están relacionadas? Son los estudios más estructurados de los 4 alcances, ya que pueden incorporar los propósitos de la exploración, descripción y correlación, además de proporcionar un mayor sentido de entendimiento del fenómeno. Idea clave. Explicativo igual explicar por qué ocurre un fenómeno y cuáles son sus causas. ¿Qué es el diseño de investigación? El diseño de investigación es el plan o estrategia que el investigador selecciona para responder las preguntas de investigación, alcanzar los objetivos del estudio y, cuando existen, poner a prueba las hipótesis. Representa el punto en el que se conectan el planteamiento del problema, la perspectiva teórica y las hipótesis con las etapas prácticas de la investigación. En la investigación cuantitativa existen principalmente dos grandes tipos de diseños. Diseños experimentales. Diseños no experimentales. Además, un estudio puede utilizar más de un diseño si las características de la investigación lo requieren. ¿Cómo se elige el diseño de investigación? La elección del diseño depende de las características del estudio. El investigador debe determinar qué tipo de diseño es más apropiado: experimental, no experimental o múltiple. Precisar el diseño específico que utilizará. Justificar por qué eligió ese diseño. No existe un diseño que sea mejor que los demás en todos los casos. La elección depende principalmente de el planteamiento del problema, el alcance de la investigación, las hipótesis formuladas o la ausencia de ellas, el contexto donde se desarrolla el estudio, el enfoque seleccionado. Diseños experimentales. En un diseño experimental, el investigador manipula intencionalmente una o más variables independientes para observar sus efectos sobre una o más variables dependientes. Por ejemplo, si se quiere estudiar si un determinado método aumenta la productividad de los trabajadores, se puede aplicar el método a un grupo y compararlo con otro grupo que no lo recibe. Para que una variable sea considerada independiente en un experimento debe anteceder a la variable dependiente, variar o ser manipulada por el investigador, poder ser controlada durante el estudio. Principales tipos. Los diseños experimentales incluyen preexperimentos. Tienen un grado de control mínimo y suelen utilizarse como un primer acercamiento al problema. Cuasi-experimentos. Trabajan con grupos que ya están formados o intactos. Por ejemplo, grupos determinados previamente por turnos. Experimentos puros. Presentan mayor control experimental, utilizan grupos de comparación y pueden asignar participantes al azar. Objetivo principal. Los experimentos buscan determinar si una variable independiente produce cambios o efectos en una variable dependiente.
Diseños no experimentales. En la investigación no experimental, el investigador no manipula intencionalmente las variables. Los fenómenos se observan tal como ocurren en su contexto natural. También se conoce como investigación ex post facto, porque los hechos y las variables ya ocurrieron cuando son estudiados. Estos diseños se clasifican principalmente considerando el momento o número de veces en que se recolectan los datos y el alcance del estudio. Diseños transaccionales o transversales. Los diseños transaccionales recolectan datos en un solo momento tiempo determinado. Su objetivo es describir variables, analizar relaciones entre ellas o estudiar posibles relaciones causales. Pueden ser a. Transaccionales exploratorios. Se utilizan para comenzar a conocer una variable o situación cuando existe poca información previa. b. Transaccionales descriptivos. Describen las características de una población, fenómeno, variable o contexto. c. Transaccionales correlacionales causales. Analizan las relaciones entre variables y pueden buscar posibles relaciones de causalidad. Ejemplo. Realizar una encuesta una sola vez para conocer la relación entre satisfacción laboral y productividad. Diseños longitudinales. Los diseños longitudinales recolectan datos en dos o más momentos a lo largo del tiempo. Permiten estudiar cómo cambian las variables, fenómenos, grupos o relaciones con el paso del tiempo. Se dividen principalmente en diseños de tendencia. Estudian los cambios de una población a través del tiempo. Diseños de análisis evolutivo de grupo o cohorte. Estudian los cambios de un grupo o su población específica. Diseños panel. Estudian a los mismos participantes o casos en diferentes momentos. Ventaja. Permiten conocer cómo evoluciona un fenómeno a través del tiempo. Desventaja. Generalmente son más costosos y difíciles de realizar que los diseños transaccionales. Diferencia entre investigación experimental y no experimental. Relación entre alcance e investigación. El diseño también se relaciona con el alcance de la investigación. Resumen. La caracterización de la investigación permite determinar la manera en que se abordará un problema de estudio. Para ello, es fundamental identificar el enfoque, el alcance y el diseño de investigación. El enfoque cuantitativo se caracteriza por la medición de variables, el uso de datos numéricos y procedimientos estadísticos. Sigue principalmente una lógica deductiva y busca describir, explicar, comprobar y predecir fenómenos, además de identificar posibles relaciones causales. También procura que los resultados puedan generalizarse de una muestra hacia una población. Por otro lado, el enfoque cualitativo busca comprender e interpretar las experiencias, perspectivas y significados de las personas dentro de su contexto. Utiliza una lógica principalmente inductiva y emplea técnicas flexibles como entrevistas, observación, grupos de discusión y análisis de documentos. A diferencia del cuantitativo, no busca necesariamente generalizar estadísticamente los resultados. Los métodos mixtos combinan los enfoques cuantitativo y cualitativo dentro de una misma investigación. Su característica fundamental es la integración de ambos tipos de datos para obtener una comprensión más completa del fenómeno estudiado. En cuanto al alcance de la investigación cuantitativa, existen 4 posibilidades. Exploratorio. Se utiliza cuando el tema es poco estudiado, novedoso o existe poca información. Permite familiarizarse con el fenómeno, identificar variables y establecer prioridades para investigaciones posteriores. Descriptivo. Busca especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, fenómenos o situaciones. Su finalidad es mostrar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno. Correlacional. Pretende determinar el grado de relación o asociación entre dos o más variables. Es importante señalar que una correlación no significa necesariamente que exista una relación de causa y efecto. Explicativo.
Busca explicar por qué ocurre un fenómeno, cuáles son sus causas y bajo qué condiciones se manifiesta. Es el alcance más estructurado de los cuatro. Finalmente, el diseño de investigación constituye el plan o estrategia que permite responder las preguntas de investigación, alcanzar los objetivos y, cuando corresponde, comprobar las hipótesis. En la investigación cuantitativa se distinguen principalmente los diseños experimentales y no experimentales. En conclusión, la caracterización de la investigación mediante el enfoque, alcance y diseño es fundamental para organizar y orientar correctamente un estudio. La elección del enfoque depende de aquello que se desea conocer. El cuantitativo permite medir y analizar fenómenos mediante datos numéricos. El cualitativo busca comprender experiencias y significados. Y los métodos mixtos integran ambas perspectivas para alcanzar una comprensión más amplia. Asimismo, los alcances exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo permiten establecer diferentes niveles de profundidad en una investigación. La elección de uno de ellos depende principalmente del conocimiento existente sobre el problema y de la perspectiva que se desea dar al estudio. Por ello, no existe un enfoque, alcance o diseño que sea universalmente mejor que otro. La selección debe responder a las características específicas del problema, los objetivos, las preguntas de investigación, las hipótesis y el contexto en el que se desarrolla el estudio. De esta manera, una adecuada caracterización metodológica permite que la investigación sea coherente, organizada y capaz de responder de manera apropiada al problema planteado. Referencias bibliográficas. Gracias por acompañarme en este video. Si te fue útil, suscríbete al canal y dale me gusta. Tu apoyo me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo video.